comenzó de forma casi imperceptible. Durante los anuncios matutinos, el sistema de sonido hizo un ruido extraño, como si algo hubiera interferido con la señal. Luego se detuvo, en seco. Justo antes, una voz apenas audible murmuró algo, tan bajo que nadie pudo entenderlo claramente, pero 6 estudiantes, al mismo tiempo, levantaron la vista hacia el techo. No se conocían entre ellos. No se miraron. Solo reaccionaron, como si algo dentro de ellos hubiera respondido por instinto. Ninguno supo explicar por qué lo hizo. Más tarde, alguien lo escuchó de nuevo. Una grabación, tal vez. Un eco. Nadie está seguro. Pero lo que se dijo, aunque fragmentado, dejó una impresión imborrable. ¿De verdad crees que esto puede detenerse? ¿Piensas que hay algún tipo de salvación? Te voy a encontrar. Y cuando lo haga, llevaré tu piel. Esto es solo el principio. No huyas. No temas. Confía. Relájate. Y no interfieras. Esa tarde, durante educación física, mientras los demás jugaban, él caminó hacia el centro de la cancha de baloncesto. Se detuvo. Quedó completamente inmóvil por exactamente 12 segundos. Luego habló. No gritó. No se dirigió a nadie. Solo dijo algo que nadie logró recordar del todo. Sin embargo, un estudiante comenzó a reírse sin control. Una risa tan desesperada que parecía una súplica. Siguió riendo hasta que cayó al suelo, inconsciente. Desde ese momento, él dejó de hablar. Pero algo había cambiado. Ya no hacía falta que lo hiciera. Días después, otros comenzaron a repetir fragmentos de sus palabras sin darse cuenta. Algunos las murmuraban en voz baja durante los exámenes. Otros las decían en voz alta mientras dormían. Incluso algunos profesores comenzaron a escribir frases sin sentido en las pizarras, como si alguien les dictara desde otra parte. Las cosas empezaron a desfigurarse. Estudiantes encontraban símbolos extraños garabateados en sus cuadernos, aunque no recordaban haberlos escrito. Dibujos aparecían sobre los pupitres, figuras distorsionadas, ojos sin pupilas, relojes derretidos, criaturas sin rostro. Nadie admitía haberlos hecho. Nadie podía borrarlos. Él no llevaba mochila. No tomaba apuntes. Pero hojas sueltas empezaban a salir de sus bolsillos, de su ropa, incluso de los libros que tocaba. Hojas que olían como plástico derretido y papel mojado. Y algunas de esas hojas parecían moverse por sí solas cuando nadie las miraba directamente. Una profesora de arte recogió una de esas páginas y la clavó al tablón de anuncios del pasillo principal. 2 horas después presentó su renuncia. Nadie supo por qué. Solo dijeron que no quiso explicar nada. Las cámaras de seguridad mostraron que se quedó parada frente al tablón, mirándolo fijamente, sin pestañear, durante 41 minutos seguidos. No se movió. No habló. Solo observó. La nueva profesora que la reemplazó llegó con una advertencia muy clara: nadie debía dibujar algo recordado de memoria, ni copiar lo que veían justo después de parpadear. Esa era su única regla. Pasaron unos días. Una tarde,
sin previo aviso, toda una fila de estudiantes se levantó en clase y empezó a recitar el mismo párrafo, al mismo tiempo, con las mismas pausas, el mismo tono de voz. Ninguno recordaba haberlo leído en ningún lugar. No estaba en los libros. No formaba parte de la clase. Y, al terminar, todos volvieron a sentarse, completamente en silencio. Como si nada hubiera ocurrido. Desde entonces, se impuso una regla tácita: nadie le habla directamente. Nadie lo nombra. Solo lo observan caminar por los pasillos, siempre en los momentos exactos entre una clase y otra, como si evitara que alguien lo viera entrar o salir de un aula. Siempre en tránsito. Siempre mirando. Los estudiantes que se sientan cerca de él empezaron a despertarse con dolores de cabeza cada mañana. Una de ellas comenzó a tener un sueño recurrente, una habitación sin ventanas ni puertas. Todas las paredes cubiertas con fechas escritas a mano. Fechas de pruebas que aún no habían sucedido. El jueves pasado, 2 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. Sus mochilas quedaron en el aula, sus teléfonos aún tenían batería, pero no había señal de ellos en ningún lugar del edificio. Lo más extraño fue lo que sucedió a la mañana siguiente: sus nombres ya no aparecían en las listas de asistencia. Como si nunca hubieran estado ahí. Como si el sistema hubiera decidido olvidarlos. Y sin embargo, sus casilleros seguían allí, tibios al tacto. Como si algo dentro todavía respirara. El casillero del chico callado, en cambio, permanece cerrado con candado desde el primer día de clases. Nadie sabe quién lo colocó. Nadie recuerda haberlo visto abrirse. Pero algo cambió hace poco. Comenzó a emitir un zumbido leve, casi imperceptible, pero constante, como el ruido de un televisor encendido en una habitación vacía. Un sonido que se mete bajo la piel. Un día, el conserje se negó a limpiar ese pasillo. Dijo que el agua no fluía como debía. Que algo en el suelo no la dejaba avanzar en línea recta. Como si evitara pasar cerca del casillero por voluntad propia. La dirección del colegio insiste en que todo está bien. Que no hay nada fuera de lo común. Pero al mismo tiempo, comenzaron a entregar formularios extraños a los estudiantes. Formularios de bienestar emocional, los llamaron. Con preguntas absurdas. ¿Has escuchado el mensaje? ¿Sientes que tus pensamientos ya no son solo tuyos? ¿Has tenido sueños compartidos últimamente? Algunos empezaron a responder que sí. Otros no saben qué marcar. Uno dijo que ni siquiera recuerda haber recibido el formulario, pero estaba firmado con su nombre. Nadie quiere decirlo en voz alta, pero todos han empezado a evitarlo. Ya no es solo por miedo. Es porque mirarlo por mucho tiempo da una sensación difícil de explicar, como si alguien más se estuviera asomando desde dentro de sus ojos. No alguien, algo. Y lo peor es que cada vez parece más normal. Como si el colegio se estuviera adaptando a él, y no al revés. La última semana, varias cámaras de seguridad captaron una figura detrás de él. No un estudiante. No un profesor. Solo una silueta negra, sin rasgos, que parecía imitar sus movimientos. Nadie más la vio en persona.
solo en las grabaciones. Como si no existiera hasta que alguien presionara play. Los profesores han comenzado a actuar de forma extraña. Algunos repiten palabras sin sentido al final de las clases. Otros se quedan parados frente al pizarrón sin escribir nada durante minutos enteros. Uno de ellos escribió una frase que nadie logró traducir. Cuando se intentó borrar, volvió a aparecer al día siguiente. Más profunda. Como si estuviera tallada en la pintura. Un grupo de estudiantes intentó grabarlo con el celular durante una clase. Los videos nunca se guardaron. El archivo aparecía como dañado o simplemente vacío. Solo sonido. Y en el sonido, un susurro. No te resistas. Esto ya comenzó. Hay rumores de que algunos están escuchando cosas en sus casas ahora. No voces. No palabras. Solo una presencia, como si algo estuviera al borde de entrar en sus pensamientos. Y cuando tratan de hablar de ello, sienten la garganta apretarse. Como si algo no los dejara hablar. Como si el lenguaje no fuera suficiente para describir lo que han empezado a sentir. Si estás viendo esto desde tu casa, si en tu escuela hay alguien que nunca dice una palabra, que siempre parece saber algo que tú no, que no encaja pero tampoco desentona. No te acerques. No lo mires directamente. Y sobre todo, no trates de entenderlo. Porque mientras más lo piensas, más fácil es escucharlo también. Y cuando lo escuches, no será una voz. No será un mensaje. Será una idea que no es tuya. Un pensamiento que no puedes sacar. Una frase que querrás decir, sin saber por qué. Y cuando lo hagas, todo habrá cambiado.